Y el tema de hoy es cuide su temperamento número 2. Y el título del mensaje de hoy es la prueba del carácter cristiano. La prueba del carácter cristiano. Y vamos a usar varios capítulos y vamos a estar en el libro de Segundo de Samuel. Libro Segundo de Samuel. Vamos a usar desde el capítulo 1 hasta el 9. Hoy continuaremos entonces con el tema de la palabra de Dios, nuestro temperamento. Los cristianos necesitamos cultivar un temperamento, un carácter cristocéntrico. Y el domingo pasado aprendimos que el carácter o el temperamento no es más que la manera de ser de una persona. El carácter fuerte, enérgico, firme, vivo de una persona. El carácter débil, endeble, manejable. El carácter o temperamento es entonces la manera de ser de la persona. Y aprendimos que hay personas que con una pequeña cosa se enojan, se explotan, hieren, destruyen, se resienten, son duros, son extremistas, tiránicos, inflexibles, se amargan. Pero por otro lado aprendimos que hay gente que es muy apacible, es tolerante, es complaciente, es condescendiente, es flexible. Y hoy veremos en estos 9 capítulos la vida del rey David, y Dios nos va a mostrar a través de este hombre algunas etapas. No las podemos hablar hoy todas, pero por lo menos vamos a tratar de ver 7 cosas del carácter de David que demuestran por qué David tenía un corazón como el corazón de Dios. Y nosotros debemos de tratar de dominar nuestro temperamento, tratar de dominar nuestra manera de ser para tener un corazón como el corazón de Dios. Y Dios desea que nosotros seamos esa persona. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 17 en adelante. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, que de aquí está escrito en el libro de Jazer: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído tus valientes. No lo anunciéis en Gat, ni decís las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni la lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiese sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, y tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerras. Hoy veremos en David un hombre que demuestra ser un verdadero creyente. Primero, vemos el corazón de un verdadero hombre de Dios. Por 10 años Saúl había estado persiguiendo
a David como un perro, como una pulga, tratando de matarlo. Saúl no había descansado día y noche buscándolo con el deseo de matarlo. Y es interesante que ahora que Saúl está muerto, David no manifiesta una actitud de alegría, de gozo por la muerte del hombre que ha querido matarlo por los últimos 10 años. Esto es porque David no tiene un corazón resentido. David no tiene odio, mucho menos deseos de venganza. David es un hombre cuyo corazón, la Biblia dice que es como el corazón de Dios. Él, por el contrario, lamenta lo ocurrido. Escúcheme, David no desea ni que se sepa la muerte de Saúl y de Jonatán. Para David, el corazón de David es como que si Israel lo ama tanto a sus líderes, al ungido de Dios, que al saber esta terrible noticia, es como si nosotros deberíamos amar tanto a la iglesia y a sus miembros, que si algo le pasara a cualquiera de nosotros, nos debería de doler profundamente. El dolor, la tragedia de nuestros hermanos debería ser una angustia como la que sentía David por la muerte de un hombre que había deseado su muerte. Eso sí demostraría que nosotros tenemos un corazón como el corazón de Jesucristo. En los siguientes 9 capítulos encontraremos a un David que continúa en guerras civiles, en guerras y pleitos con la casa de Saúl, pero en todas él va a demostrar que tiene un corazón como el corazón de Dios, un corazón que perdona, un corazón que ama, un corazón que está dispuesto a demostrar fidelidad, lealtad, reconocimiento a otros, que se conduele, que restituye, que reconoce, que tiene misericordia. Ese hombre es el verdadero hombre que tiene un corazón como el corazón de Dios. Segundo, lo que veremos ahora es a un hombre que le consulta a Dios lo que debe hacer. El hombre que deseaba la muerte de David ha muerto, y cualquiera inmediatamente tomaría cualquier decisión a lo loco. David no hace eso. Y cuando vamos a 2 de Samuel capítulo 2 versículo 1, dice que después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. Y David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Este hombre no solo va a mostrar una actitud humilde, sino que nos demuestra que en realidad él desea cumplir con la voluntad de Dios y no lo que a él le parezca mejor. No es el tipo de persona que dice: yo ya sé lo que tengo que hacer. David no es el tipo de persona que dice: yo he sufrido tanto que me merezco darme una licencia a tomar una decisión como yo quiera. Ciertamente David está ahora en una posición de hacer lo que él quiera. La persona que procuraba desaparecerlo ya no está. Ahora él tiene el camino libre para ser coronado como rey. Ahora escúcheme hermano, escúcheme hermana, solo Dios sabe su futuro. Dios sabe lo que le vendrá mañana, pasado mañana, y usted y yo no lo sabemos. Por eso usted con humildad, yo con humildad, debemos ir a los pies de Cristo y decirle: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me debo comportar? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cómo debo yo hablar con este hermano? ¿Cómo quieres que haga tal cosa? Porque usted no sabe el mañana. Usted no sabe en realidad lo que viene. El dulce y santo Espíritu sí sabe lo que va a venir mañana.
Y si usted es humilde y le dice a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué hubiera pasado si David dice, bueno, yo voy a la ciudad donde estaba Saúl reinando, porque a mí me toca ser rey ya? Él tenía todo el derecho, había sido ungido para ser rey de Israel. Pero él no hace eso. Le consulta a Dios, y Dios, ¿qué le dice? Ve a Hebrón. ¿Y qué va a pasar en Hebrón? Ahí es donde él va a ser ungido por rey, pero en la otra ciudad no. Y si él hubiera hecho como él hubiera querido, se hubiera dado en la frente, ¿no? Y usted y yo nos damos en la frente cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, cuando no somos humildes, cuando nuestro carácter es soberbio, cuando nuestro carácter no se doblega. Tercero, mostró ser un hombre con lealtad y fidelidad a las personas que le sirvieron y le ayudaron. Hermanos, muchos de nosotros creemos, afirmamos y sostenemos que el carácter solo tiene que ver con algunas cosas de nuestros ímpetus, de nuestros impulsos. Pero el carácter es todo el hacer de una persona, el cómo se comporta, el cómo vive. Y David nos va a mostrar nuevamente cómo este hombre tiene el corazón como el corazón de Dios. Dice 2 de Samuel capítulo 2, versículo 3. Y llevó David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. David reconoció a aquellos 600 hombres que habían estado con él, que habían andado huyendo, que habían sido perseguidos. La Biblia dice que toda clase de hombres resentidos, amargados, fracasados, eran los que andaban con David. Y toda esa clase de gente, que eran 600 hombres con sus esposas, con sus hijos, el día que David fue para ir a tomar posesión, se los llevó, mostrando lealtad, mostrando nuevamente una fidelidad con las personas que le han servido. Hermanitos y hermanitas, amigos, muchos de nosotros no tenemos una actitud de lealtad y fidelidad con la gente que nos ha servido. Mire, hay gente que una vez que tiene dinero se olvida de la gente con la que estaba antes. Una persona que nunca tenía nada, pero llega de la noche a la mañana a tener poder, se le olvida con quienes anduvo. David no fue así, hermanos. Yo he conocido presidentes, yo conocí y estuve, no sé por qué Dios me ha permitido estar al lado de presidentes, pero desde el tiempo de Arana, yo conocí a Arana. Yo era un niño, tenía 12 años, y mi tío le manejaba a Arana, y yo conocí al presidente Arana, conocí al presidente Shell, conocí al presidente Lucas, conocí a Vinicio Cerezo. Pastor, conocer, no de estar a la par de ellos, de conocerlos. Conocí a Alfonso Portillo, conozco al actual presidente. Y hermanos, muchos de nosotros, una vez que nosotros tenemos una posición más grande, nos olvidamos de la gente. David no, dice la Biblia, que se llevó a todos con sus esposas y sus hijos. Qué tremendo, hermanos. No se sentía superior ahora, no se sentía más que ellos. David no pierde su condición. Nunca usted pierda su condición, porque lamentablemente cuando la mayoría de nosotros venimos a Cristo no tenemos nada. Y yo siempre lo he dicho, que no hay nada más maravilloso que el Evangelio. Porque miren, la mayoría que venimos a Cristo somos gente seca,
sin pisto, sin nada. Y una vez que estamos en Cristo, la mayoría se vuelve panzón, hermanos. Mire, usted raro que mire un evangélico seco, así calaverudo, no lo haya. ¿Por qué? Porque el Señor lo bendice, el Señor lo levanta. Ya hay algunos que, pastor, mire, pero fulano está, ay, porque así es la nana, así es el abuelito, son tan delgados que duermen en una pita y se tapan con un lazo. Son secos, toda la vida no van a cambiar, pero la mayoría de gente que venimos al Evangelio, prosperamos. Y muchas veces, con tristeza le digo, se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Nunca olvide de dónde Dios lo sacó. Cuarto, en el siguiente episodio, David nos va a mostrar un hombre que no es ambicioso, que sabe esperar el tiempo de Dios. Segunda Samuel capítulo 2 versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre toda la casa de Judá. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Is-Boset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente. Los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Dios mismo había mandado a ungir a David desde que era niño o jovencito para ser el rey de Israel. Una vez muerto Saúl, él pudo haber dicho, es mi momento, a mí me toca. Pero David no hace eso. David sabe esperar. Dios le dijo que fuera a Hebrón. Dios sabía por medio de la obra del Espíritu Santo que Abner, el general que había peleado a la par de Saúl, inmediatamente iba a coronar a Is-Boset, porque siendo él general del otro y habiendo perseguido a David, él tuvo miedo de que David, una vez en el poder, le hiciera daño a él. ¿Y qué hace él? Corre a ungir por rey a otro de los hijos de Saúl. ¿Y David qué hace? Espera. Pacientemente esperé a Jehová, dice David, y él me oyó. David sabe esperar, hermanos. Usted debe saber esperar cuándo es su tiempo, cuándo es que Dios le va a dar a usted. Dios sabe cuándo le toca a usted, y usted no tiene, ¿y por qué a mí Dios no me da? Espérese, hermano, no le toca todavía. Es que yo ya quiero. No le toca. Mire, cuenta Juan Arriaza, hoy no está aquí, no lo miro, pero cuenta Juan Arriaza, el hermano que se sienta o se para allá al fondo, que cuando él era no creyente, él y su esposa tenían un número abonado de la lotería. Todas las semanas pagaban este número de la lotería Santa Lucía. Y el vendedor día viernes llegaba a dejárselo. Ese viernes llegó a entregarles el número y él le dijo que no se lo iba a recibir porque no tenía con qué pagarle. Me lo paga otro día, le dijo. Si de todas maneras usted ya tiene años de estármelo pagando. No lo quiero, le dijo. No me quiero endeudar si no tengo dinero, imagínese, y lo voy a deber. Y ellos tenían un negocito donde vendían bebidas ahí todo, y estaba un señor tomando y le dijo, démelo a mí, le dijo. El que estaba ahí era vecino de ellas y agarró el número, se lo pagó el hombre. Día lunes temprano estaba el vendedor en la puerta tocando. Juanito, ábrame, le dijo. ¿Qué pasó? Le dijo, se sacó el premio mayor. No, si yo no lo compré, le dijo. Pues el don aquel, él le dijo, premio mayor de la lotería.
Desde cuando se juegan los 2, 3 millones, no sé cuánto, ni siquiera era de 600,000, era del millonario. Y aquel hombre ya se levantó todo loco, pues, porque de pelado pasó a ser millonario. Mire, no se la hago larga, porque quiero que me alcance para los otros tiempos. Empezó a celebrar a lo grande, a tomar, a jalarle de la línea que no es de lavado y pulido, sino de la línea blanca. Le empezó a jalar. 3 meses vivió. Se murió de una sobredosis de alcohol y de cocaína. Porque el que nunca ha tenido y llega a tener, hasta loco se puede volver. Hermanos, Dios sabe por qué tiene los sapos bajo las piedras. Dios sabe por qué las vacas no vuelan, hermano. Pero usted y yo todo lo queremos arrebatado. Y David dice: pacientemente esperé a Jehová. Espere, espere. Hermanos, esto de la paciencia tiene que ver con el temperamento. Esto de saber esperar, escúcheme, escúcheme por favor, póngame atención. Póngame atención. Mire, yo conocí una pareja, cristianos bonitos, 2 familias maravillosas, preciosas. Y la muchacha, y que yo me caso con él y que me lo van a quitar, y aquel relajo que le entró. Y el muchacho, que yo me caso con ella, y le entró aquella cosa que se casaba. Y yo le dije: ¿están seguros que se quieren? Sí, pastor. Y aquella desesperación que les entró. El tarán, se casaron, al año se estaban divorciando. Al año volvieron a venir que nos queremos volver a casar. Y se volvieron a casar. 3 veces se han divorciado. Hermanos, espere, espere. Si Dios tiene ese cututuy para usted, Dios se lo tiene. ¿Por qué tiene que agarrar al primer garrobo que viene? Espere, espere. Dios le tiene su novio, su novia, su negocio, su carro. Pacientemente esperé a Jehová. Amén, hermanos. Número 5 o quinto. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículos 30, 31 en adelante. Mire pues, Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner. Abner, recuerda, es el general de Saúl. Abner estaba molesto porque Abner se había acostado con una concubina de Saúl, y el hijo, el que ahora es rey, le reclama a Abner. Abner, muy molesto, le dice: ¿acaso soy yo cabeza de perro para que tú me vengas a alegar a mí por el pecado de esa mujer? Porque el concepto que tenían es que solo la mujer era la que pecaba en eso, el hombre no. Porque la mujer era de segunda categoría en esos tiempos históricos. Y dice: ¿acaso yo soy hijo de perro para que me vengas a reclamar por el pecado de esta mujer? Vive Jehová que yo trasladaré el reino a David, le dice. Porque él era el que lo había nombrado rey. Y ojo, escúcheme, escúcheme, hermano. Porque esto tiene que ver con el carácter, con el temperamento. Cuando Dios le da algo a usted, es Dios que se lo da. Y nadie se lo puede sacar en cara. Pero cuando otra persona es la que le da a usted, Él le puede sacar en cara, porque Él se lo dio. ¿Sí o no? Como Abner es el que puso por rey al otro, Él le dice: si yo fui el que te puse por rey, yo soy el que te va a quitar. Pero ¿quién puso por rey a David? Dios. ¿Quién quitó? Nadie, hasta que se murió. Más bien hasta dio la orden de quién iba a poner en lugar de él. O sea, espere, espere, téngale paciencia a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuándo le va a dar a usted. Entonces ahora este hombre, en los capítulos de en medio,
y yo espero que usted lea en su casa del 1 al 9, los dos hermanos, hijos de Sarbia, matan al general Abner, porque Abner había matado a su hermano Asael. Asael era un hombre muy diestro, rápido con la espada, dice que era una gacela, dice la Biblia. Pero en venganza, porque ahora este hombre ha venido a hablar con David y le dice: yo te voy a traspasar el reino a ti, le dice. David le hace un banquete y aquel lo llama en oculto y ahí lo mata. Entonces ahí estamos, versículo 30. Joab pues y Abisaí su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael su hermano de ellos en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey, endechar, o la palabra endechadores, ustedes han oído, son o plañideras. Plañideras eran las personas que contrataban para que lloraran en los velorios. Y endechar significa llorar extremadamente por alguien que ha muerto. Pero endechar es expresarlo, es decirlo: me duele la muerte de esta persona por esto, esto, esto. Eso quiere decir endechar. Es expresar un dolor públicamente. Y esta es la segunda vez que vemos a David endechar, expresar públicamente su dolor por la muerte de una persona. Primero endechó por Saúl y ahora endecha por Abner. Y endechando el rey mismo a Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes de que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustaré yo pan o cualquier otra cosa. Y todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió que aquel día que no había procedido del rey matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? David era un hombre muy sensible, hermanos. Y ojo con esto, porque no solo era sensible ante el dolor de otra persona, sino que era compasivo. En las cartas de primera de Pedro, Pedro dice que a la fe hay que añadirle virtud, que a la virtud hay que añadirle paciencia, a la paciencia hay que añadirle conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio hay que añadirle piedad. Y así Pedro nos va diciendo una escala de valores en el carácter, en el temperamento. Y David nos va a mostrar que es un hombre genuino con el corazón de Dios, porque Abner era el general que lo había estado persiguiendo con todo el ejército. Pero también es cierto que David había peleado al lado de Abner y que probablemente Abner era quien le había enseñado cómo pelear en las batallas, porque David era un jovencito cuando se une al ejército. Ahora David entiende que Abner no es su enemigo. Y ojo, hermanos, porque muchas veces usted se pelea con quien no tiene que pelearse. Porque usted no es sensible, porque usted no es compasivo, porque usted no es misericordioso, porque usted no tiene conocimiento de Dios. Todo ese proceso que está hablando Pedro. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque muchas veces nuestro corazón está envilecido o nuestro corazón está resentido. Venimos a la iglesia y venimos molestos, salimos de la casa molestos, quizá con la esposa, con un hijo,
con la suegra, que porque no salíamos y que esto y que el otro, y cuando viene aquí usted mira que una gente está pelando los dientes, ¿y de qué se ríe? Dice usted, porque usted viene molesto. Mira, adrede ese hasta se puso la misma camisa que yo por incomodarme. Ni sabía él qué camisa se iba a poner usted. Porque a veces no sabemos elegir nuestros enemigos. Nuestro mayor enemigo es el enemigo de nuestras almas. No son sus hermanos en Cristo. Los hermanos que vienen a la iglesia no son sus enemigos. Su suegra no es su enemigo. Su cuñado, sus primos no son sus enemigos. Y David sabe entender quién es su enemigo. Su enemigo es Satanás, hermano. Satanás es quien pone en el corazón muchas veces el hacer las cosas malas. Y usted le emprende contra esa persona, ore, clámele al Señor, sea compasivo, sea sensible al dolor de las personas. David fue sensible al dolor de todo el pueblo, porque su general, para bien o para mal, había muerto. El pueblo lo está llorando. ¿Y David qué hace? David es sensible a ese dolor. Usted y yo tenemos que aprender a ser compasivos, a ser misericordiosos, a ser piadosos. ¿Por qué, pastor? Porque llegará el día que si Dios no encuentra piedad en su corazón, necesita quebrantar su corazón. Esta semana, visitando una familia, le dije: prepara tu corazón, Legio, porque vienen tiempos duros para ti. ¿Y por qué? Porque tu familia ya está muy grande y es tiempo que el Señor los va a llamar a su presencia. Prepara tu corazón. Dile al Señor que quebrante tu corazón. Y que tu corazón se quebrante cuando ve el dolor en otros. Porque, hermanos, Dios quiere ver en usted un corazón que se quebranta ante el dolor de otro. Porque si su corazón no se quebranta ante el dolor de otro, necesita ser quebrantado, hermanos. Y es mejor que usted le diga al Señor, yo le pido al Señor: Señor, quebranta mi corazón. Quebrántalo, le digo yo. Y hermano, es mejor que usted voluntariamente le diga al Señor: Señor, quebranta mi corazón, pon tiernito mi corazón, pon sensible mi corazón, pon dócil mi corazón, a que Dios lo tenga que poner, hermanos. ¿Qué prefiere? ¿Sí me explico? Y David tiene ese corazón, tiene un corazón que se quebranta, que se conduele, que tiene piedad por otra persona. Número 6, sexto, 2 Samuel capítulo 4. Y trajeron la cabeza de Is-Boset a David, el rey del otro lado, en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Is-Boset, hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor al rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beeroita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuánto más los malos hombres que mataron a un hombre justo en su cama, en su casa, y ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos lo colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Is-Boset y lo enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Estos dos nombres tan bonitos que aparecen allí, hermanos, que dice Baana y Recab. A ver si alguno le pone así un día a sus hijos: Baana y Recab. Estos dos hombres en realidad eran malos.
Dice la Biblia, y usted tómese el tiempo, dice que eran capitanes de Is-Boseth, pero eran capitanes que andaban haciendo cosas malas, ahí la Biblia lo dice. Y estos mismos hombres un día entran a la casa de Is-Boseth y dice que la que cuidaba ahí, hacía la comida, estaba bailando y se quedó dormida. Y entrando le volaron la cabeza al rey. Y según ellos iban a quedar bien con David. Y le llevan la cabeza de este hombre. Ahora vamos a ver la actitud de David. Cuando David lo recibe, vemos que realmente David es un hombre justo, que no se alegra con la caída de sus enemigos. Por el contrario, es un hombre que respeta a sus enemigos. Es un hombre que no está buscando venganza. David, escúcheme, David sabía plenamente que es Dios quien da y quita la vida. Y hermanos, nos duela lo que nos duela, nos pese lo que nos pese, nadie puede dar vida, solo Jesucristo, y solo Él puede dar permiso para quitarla. Hermanos, cuando una niña, una señorita sale embarazada, hay gente que dice, es que le vino. No, solo Dios puede dar vida. Ese bebé nace porque Dios le da vida. Y ese bebé, cuando sea hombre, cuando sea grande, va a partir de este mundo con el permiso de Jesucristo. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice que venció a la muerte con poder. Antes de la muerte de Jesucristo, la muerte tenía el poder, la autoridad de llevarse a quien Él quería a la hora que Él quería. Después de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, nadie parte de este mundo si no es con el permiso de Jesucristo. El espíritu de muerte no puede tocar a nadie a menos que Jesús le dé permiso. Ahora, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que usted y yo tengamos un corazón como el corazón de David, que deploremos la muerte del impío. Usted y yo tenemos que clamarle a Dios: Señor, que esta persona te conozca antes de partir de este mundo. Envíale un ángel de luz, tenle misericordia. Toda persona, no importa quién sea, usted y yo somos llamados a clamarle a Dios, porque Dios no desea que el impío perezca, sino que desea que venga a vida eterna. Pastor, es que es una persona muy mala. A usted no le importe. Por los antecedentes que uno va leyendo en la Biblia, este Is-Boseth no era nada bueno, pero con todo David no desea su muerte. Es más, David no le hace guerra a él. ¿Por qué? Porque David entiende y sabe que solo Dios da vida, que Dios sabe cuándo quitar la vida. Y el deseo de Dios es que usted y yo clamemos por vida y vida en abundancia para las personas. Amén. Y séptimo y último que vamos a ver hoy, segunda de Samuel capítulo 9, la bondad de David hacia Mefiboset. Dice versículo 1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se hacía llamar Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y él le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar.
Y entonces envió el rey a David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo se lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarán los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Hoy no tenemos tiempo para seguir viendo el carácter de David. Primero Dios, vamos a continuar otros domingos, pero vamos a cerrar el día de hoy entendiendo el corazón de David como el corazón de Dios mismo. La costumbre en aquella época era que una vez que asumía el trono el nuevo rey, mandaba matar a toda la familia del anterior rey, porque podía existir el peligro que el otro se levantara, un nieto, un sobrino, y él quisiera tomar el reino. Entonces la costumbre era que el rey mandaba matar a toda la familia. Entonces cuando el rey manda a llamar a Mefiboset, Mefiboset obviamente entró en terror. Lo primero que él piensa, ya ni siquiera está Abner, que era el que defendía a la casa de Saúl. Y han pasado muchos años, porque Mefiboset ya tiene hasta un hijo. Cuando Mefiboset queda lisiado es en el capítulo 31 de Primera de Samuel, cuando dan la noticia que acaban de matar a David y a Jonatán. La nodriza, la muchacha, la chinita que cuida al niño, sale corriendo, y cuando sale corriendo lo bota y le daña las piernitas al niño, y él queda lisiado. Luego, cuando David es nombrado, pasan 7 años y medio, y entonces ahí es evidente que el niño ya va a tener entre 12 años y medio y 13 años. Pero para este momento en que ya David es rey de todo Israel, ya han pasado muchos años, porque Mefiboset ya tiene hasta un hijo. Ahora, la Biblia hace énfasis 2 veces en decir que Mefiboset está en un lugar que se llama Lodebar. ¿Y por qué la Biblia hace énfasis eso? Porque Lodebar es un lugar árido, tierra sin esperanza, tierra sin futuro, tierra sin verdor. Ahí está viviendo él. Tierra de fracaso, tierra de miseria, eso quiere decir Lodebar. Quiere decir que desde la muerte de David hasta este momento la vida de Mefiboset ha sido una vida de desgracia. Después de haber sido el nieto del rey, que lo cuidaba hasta una muchachita, ahora resulta que está en una tierra sin esperanza, sin futuro, viviendo en dolor, viviendo en miseria, viviendo en tragedia, viviendo de posada, después de haber vivido en el palacio. Y el rey lo manda a llamar. Y el punto es que David es movido a misericordia. Él dice: ¿hay alguien de la casa de Saúl por quien yo pueda hacer misericordia?
Ahora, David no solo quiere bendecir, David quiere restituir. Y el concepto de restitución, hermanos, es toda una definición teológica de lo que Dios quiere hacer con nosotros. El enemigo de nuestras almas le ha robado a usted felicidad. El enemigo de nuestras almas le ha robado el gozo. El enemigo de nuestras almas le ha robado salud, prosperidad. El enemigo de nuestras almas nos ha robado muchas cosas que nosotros tontamente nos hemos ido conformando. Y la figura aquí es que David está haciendo el papel de Dios, que es lo mismo que Jesús hace con nosotros cuando nos manda a llamar. Ahora, en los 2 capítulos anteriores, David está peleando con otro pueblo, cuando él va a tomar Sión, la ciudad de David, donde David después va a ir a reinar. Y los que están ahí dicen, escúcheme, ni los cojos pueden ganarle a David si él viene a pelear con nosotros. Y David establece una ley: ningún cojo ni ciego entrará a mi casa, dice David. David lo estableció como una ley. Ahora, si era una ley, quiere decir que Mefiboset, que era un lisiado, no podía estar en la casa del rey. La misma ley en Levítico decía que la persona que era manco, que tenía un defecto físico, no podía entrar a la casa del Señor. Y hermanos, nosotros somos esos lisiados, no físicamente, lisiados del alma. Usted y yo estamos lisiados del corazón cuando tenemos resentimientos, egoísmos, bajas pasiones. Y Dios conoce lo profundo de tu corazón, en dónde está lo más profundo de tu defecto. Y con todo Dios es movido a misericordia y te manda a llamar, como mandó a llamar a Mefiboset, y le dice: no solo quiero restituirte, quiero que te sientes a mi mesa y que te sientes como un hijo del rey. Mefiboset nunca más iba a ser despreciado. Y hermanos, el mantel iba a cubrir su defecto cuando él estuviera sentado a la mesa. Ahora, ¿qué es ese simbolismo? Jesús cubre nuestra desnudez con su sangre bendita y no lo tapa, lo quita, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo tapa, hermanos, lo quita. El enemigo de nuestras almas se presenta todos los días ante Dios para acusarnos. Y lo acusa a usted y me acusa a mí. Pero Jesús se presenta todos los días y muestra sus manos. Y dice: yo morí por él. Yo pagué por él. Ahora Mefiboset hace algo especial. Y es lo que usted y yo somos llamados a hacer. Él reconoce, dice: ¿quién soy yo para que reconozcas a este perro que se siente a la mesa contigo? ¿Y sabe qué dice David? Tú te sentarás a la mesa como uno de mis hijos. Y es lo que Dios le dice a usted. Pero usted y yo debemos reconocer nuestros pecados, nuestra soberbia, nuestro mal carácter, mal temperamento. ¿Y qué hace el Señor? Te vas a sentar a la mesa conmigo como mi hijo. Amén. ¿Cuál es el desafío? Cambie de cancha. Cambie de cancha. Pásese del lado de Jesús. Cuide su temperamento. Disfrute estar sentado a la mesa del Rey. ¿Por qué? Porque Él lo está llamando. Amén.
Y si hay alguien aquí o viendo a través de las redes que aún no le ha entregado su corazón a Cristo, usted puede entregarle su corazón hoy a Jesucristo. Y usted puede decirle: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y te ruego que entres en mi corazón. Quiero ser tu hija, quiero ser tu hijo. Permíteme sentarme a la mesa que tú me estás invitando hoy, porque hoy he venido para ser tu hijo, para ser tu hija.